En el vídeo de hoy traemos el nuevo Škoda Karoq, un lavado de cara, actualización muy bien merecida para este modelo que está dando muchas alegrías a la marca checa. En este caso tenemos la versión Sportline, la más alta de gama, con la tracción total 4x4 y debajo del capó un motor 2.0 TSI de 190 caballos. Así que estamos con la versión más alta para saber todo lo que nos puede ofrecer la gama Karoq a día de hoy. Así que acompáñeme y vamos a descubrirlo. Veamos este repaso exterior. Aquí por el frontal vemos ya estos pequeños toques que a simple vista quizás no los detalles tan rápidamente, pero luego al detalle sí que ya te das cuenta que estás ante el nuevo Karoq con unos diseños mucho más actuales, ¿no? Más modernos. Empezamos por el capó, esta zona aquí con esta cresta muy plana donde llega al logo de Škoda. Justamente aquí tenemos estos nervios laterales con esta pequeña forma más aplanada hacia el lateral, estas ópticas delanteras en formato horizontal con la firma lumínica, todo totalmente oscurecidas en la parte interior para darle continuidad a todo este carenado. Un carenado que ha ganado un poco más de presencia, un poco más de musculatura. Aquí la zona central llevamos tanto la cámara frontal como también el radar frontal, y aquí vemos ya todo este paragolpes que destaca también por un aspecto un poco más deportivo en este acabado Sportline. Aquí parte de la óptica delantera va dividida en esta zona. Aquí vemos también entradas de aire, aquí en el carenado también, matrícula en la parte central y algunos añadidos en negro mate para destacar y realzar este aspecto mucho más deportivo. En el lateral del Karoq ya notamos algunas diferencias, pero si ya en el frontal tienes que ser muy detallista, pues en el lateral prácticamente va a pasar inalterado una versión de otra. Si te fijas, sí puede ser que detalles rápidamente el acabado de las llantas, que sí son diseños nuevos y es lo principal que vas a destacar. En este caso, en el acabado Sportline, llevamos estas llantas 19 pulgadas con gomas 225/45 de perfil, que bueno, ahí vemos un poco de detalle en bitono, en plata, brillo y estos añadidos en plástico que en principio mejoran aerodinámica y es algo que está a día de hoy muy de moda, ¿vale? Aquí las líneas, bueno, esta zona más plana que os he comentado del capó descansa aquí en la aleta viene aquí hacia el pilar A, ¿vale? En esta zona llevamos este anagrama Sportline, identificativo de esta versión. Los pasos de rueda van marcados en la chapa en doble línea, una más pequeña y una un poco más grande. Y por supuesto en líneas de tensión tenemos una muy alta en la parte alta de cintura y esta zona baja para darle un poco más de terminación a las puertas con estas taloneras y un pequeño remate en negro mate que da este aspecto también un poco más deportivo. Vemos que no hay ningún tipo de añadido en cromo, todo va en negro brillo, carcasas en negro brillo, intermitente integrado, las barras en el techo como un buen SUV, también en negro brillo, y todos los cristales traseros oscurecidos. Las manetas van pintadas del color de la carrocería, en este gris muy especial, muy bonito. La verdad es que destaca bien con estos negros brillos, le queda muy bien. Y justo en el pilar C es donde a mí incluso ahora sí que se me parece un poco más a su primo mellizo de grupo, el Ateca. Esa parte del piloto que muerde el pilar C, esta forma de la ventana, la caída justo también en la parte alta del alerón, sí que le da este perfil un poco más similar a su primo de grupo. Y unos pilotos traseros que también están reformados y se ven en el formato horizontal, eso sí, con una nueva línea de diseño, parte en LED también, y le da este aspecto mucho más novedoso. En esta trasera sí que creo que han optado por una buena alternativa en diseño y los pilotos traseros, me parece, a mi gusto, esto es algo muy subjetivo, ha ganado muchísimo en este lavado de cara. Aquí, bueno, vemos este alerón, el acabado Sportline de buena dimensión que llega hasta esta zona, tercera luz de freno aquí integrado, llevamos también antena tipo aleta de tiburón y techo solar practicable que lo veremos también en el interior. Cristal oscurecido, limpia luneta, aquí las letras de la marca en la zona central, aquí el modelo Karoq y que estamos ante la tracción 4x4 en esta línea del Karoq.
Por supuesto, un paragolpes que vemos aquí captadrióticos, sensores traseros de parking y aquí toda esta zona en negro mate con algún añadido en cromo para simular estas falsas salidas de escape. Por supuesto, todo esto lo vamos a ver ahora también en el interior. Acompáñame. Comencemos por el maletero. En este caso tenemos el portón eléctrico con una velocidad aceptable y aquí encontramos un maletero con muy buena altura. La boca de carga es buena y también vemos aquí buenas formas para aprovechar el espacio. Un espacio que se traduce en unos 530-540 litros. Aquí os dejo los datos y por supuesto detalle simple y clever. Aquí pequeños huecos para objetos más pequeños, aquí otro hueco. También tenemos en esta unidad la opción de la bola de remolque que va justo aquí, perfecto, y para volver a guardarlo se vuelve a liberar y lo ocultamos bajo el paragolpes. Tenemos aquí ganchos que se pueden regular en posición, conector 12 voltios, iluminaria y bueno, un buen espacio, por supuesto en la parte intermedia para objetos más largos y debajo no podemos usar el doble fondo, pero tenemos una generosa rueda de galleta que nos va a permitir ir con más tranquilidad, sobre todo en el uso 4x4. Como veis, buenos remates, aquí plástico simple, pero permite optimizar este espacio de carga ya que no es tan voluminoso y un buen detalle para este maletero del Skoda Karo, algo muy típico para el mundo Skoda. Así que nada, vamos a ver las plazas traseras. Plazas traseras, una puerta con buena apertura y para acceder no tengo mayor problema. Ajustamos el reposacabezas y ya estoy bien sentado. Aquí bueno, plásticos duros en la parte alta, alguna inserción en símil carbono, aquí algún añadido en efecto aluminio. En esta zona del reposabrazos tenemos aquí un plástico con mejor acabado que bueno, simula incluso un poco a la piel pero no llega a ser, y aquí un porta objetos para botellas de mediana dimensión que se aprovecha bastante bien. Aquí en cuanto a banqueta, tenemos una banqueta en el acabado Sportline de tapizado en cuero, muy bonito, con buenas formas. Además tiene buen detalle, tiene unos pespuntes muy bien rematado en este interior. Y en cuanto a espacio, aquí 3 dedos de separación de la banqueta delantera, no es mullida y esto bueno, nos ayuda un poco al confort. Aquí bolsillos también en este lado, no tenemos nada aquí en la parte superior y en la zona central sí que tenemos una consola que tiene 2 salidas de aire, incluso podemos regular la temperatura ya que es un clima trizona, y aquí una pequeña tapa para conectores de 230, 12 voltios y puerto USB, así que muy bien aprovechado. En cuanto a la banqueta, además de ser tapizado en cuero, tiene buena sujeción. La verdad es que algunos coches incluso deberían de tener esta sujeción, está bastante bien. Y en cuanto a altura, más de 5 dedos de separación. Iluminaria en los laterales, ya que tenemos aquí ahora mismo la cortinilla tapada para no ver el techo solar. Un techo solar que va hasta esta zona, toda esta zona es fija y de aquí hasta la parte frontal es totalmente de apertura. Así que tiene muy buen detalle en este acabado, en este interior vemos todo detalles en negro, hay buena calidad. Las puertas me resulta un poco chocante, sobre todo en este tipo de acabados ya más altos de gama, deberían de tener mejor terminación, pero bueno. Por supuesto, la plaza central, tenemos aquí este reposabrazos con 2 portabebidas y la trampilla que os comenté en el maletero para objetos más largos. Pero esto seguramente nos hará esta banqueta un poco más incómoda. Aquí ya voy tocando con las rodillas, aquí llevo 2 dedos rozando también. Y el túnel es algo invasivo, no podríamos ir demasiado tiempo, al menos yo, con las piernas aquí subidas, así que tendríamos que ir con las piernas un poco abiertas y restando algo de anchura a los laterales. No es el mejor del mercado, pero te puedes apañar para un viaje puntual. Eso sí, para las familias no os preocupéis porque tenemos anclajes Isofix e incluso con canaleta
para no dañar el tapizado y a facilitar también la instalación de las sillas. Así que nada, vámonos a las plazas delanteras. Plazas delanteras, buen acceso, al igual que en la parte trasera, y aquí ya nos encontramos ante un coche que incluso me puede resultar algo más grande de lo que realmente es. Da buena sensación de espacio, y aquí los lavados de cara han favorecido bastante, aunque era un modelo que ya venía bien pisando fuerte el Karoq, pero estos toques yo creo que Skoda ha seguido unas buenas líneas para mantener un buen producto. Aquí, bueno, ya las puertas notamos mejor acabado, mullido, igual de inserción en fibra de carbono, esta parte en aluminio, y aquí un símil piel en el reposabrazos. Aquí tenemos hueco un poco más grande para botellas de gran dimensión, incluso con una tira para poder sujetarlo mejor. Y aquí, bueno, el salpicadero con muy buen remate, mullido, y en la zona aquí intermedia ya plástico duro. Aquí, bueno, tenemos también zona mullida, agradable al tacto, y aquí en esta parte sí ya es plástico duro, al igual que aquí, ¿vale? Muy bien. Aquí, bueno, encontramos en la parte principal la pantalla multimedia disponible, más grande para estas versiones, muy bien rematado, con navegación Apple CarPlay y Android Auto, con buena resolución, buen acabado, y dos salidas de aire en la parte custodiando, ¿no?, en ambos laterales, que está muy bien. Aquí en esta zona sí que tenemos, aquí en esta zona baja sí que tenemos el parte de clima independiente, bisona, más la zona trasera ya serían 3 zonas, pero también podemos hacer uso de todo el sistema de clima desde la pantalla, pero mantienen esta parte física con los diales típicos, con aquí las pequeñas lecturas para la temperatura, que está muy bien. Aquí botones de acceso rápido, cerrar puertas, start stop, y en esta zona un toque de negro piano que no podía faltar, al igual que aquí en estos detalles, pero bueno, son tan pequeños que realmente no molestan, ¿no?, demasiado. Lo único es que aquí, al ser una zona más plana, pues el polvo marca muchísimo. Y aquí tenemos cargador inalámbrico, un puerto 12 voltios y 2 puertos USB. Una palanca de cambios muy bonita, Skoda 4x4 con la faldilla. En esta zona también negro brillo. Aquí los modos de conducción, el auto hold, freno de mano, y el modo off-road, que está aquí con modo alternativo, ya totalmente aquí aparte, para también desconectar el control de tracción. Aquí, bueno, tenemos una pequeña zona de guanterilla donde podremos guardar objetos o mandos, botellas, lo que queramos. Y aquí, bueno, tenemos esta zona que podremos regular en profundidad, más no en altura. Muy buen detalle, tenemos buena posición y unos asientos con buen formato, algo deportivos, pero con este toque en cuero, muy elegantes, unos reposacabezas integrados, le da buen detalle. En la zona alta, plafón iluminario con también la botonería para abrir la cortinilla y también el techo, esto está muy bien, el espejo interior fotocromático, y en la zona intermedia del salpicadero un hueco portaobjetos con moqueta para no hacer ruido lo que llevemos allí dentro. En la zona principal el cuadro Skoda iCockpit, derivado también del grupo, aquí con los indicadores tanto de depósito como de temperatura, y buena resolución con algunos formatos diferentes para personalizar la lectura de esta información del ordenador de a bordo, y buen detalle. Aquí en el volante tenemos unas pequeñas levas para hacer el cambio de marchas con esta caja DSG, y que, bueno, tiene un buen tacto, y bueno, ya hablaremos de eso en la parte dinámica. Aquí los radios multifunción y el tercer radio en esta parte con el logo o el anagrama Sportline de esta versión. Zona de dial para las luces, salidas en los laterales y una guantera para guardar documentación típica con buena capacidad para todo. Pedales en aluminio, tanto freno como acelerador, el descansillo no, va en goma. Y acceso, manos libres también para encender el coche con este botón, lo cual lo vamos a hacer ahora mismo, ponernos en marcha y ver qué tal va este Skoda Karoq
en la carretera. Acompáñenme. Bueno, ya vamos al volante del Karoq 2.0 TSI de 190 caballos, una caja doble embrague DSG que nos permite ese confort necesario para un coche tan cómodo como el Karoq, y por supuesto una tracción total 4x4 de Skoda, un SUV que, bueno, ya como se ha avanzado antes, tiene un buen diseño, un lavado de cara que le ha favorecido. No siempre los lavados de cara favorecen a los modelos, pero en el Karoq le han dado la vuelta de tuerca necesaria para obtener el producto, para mí, redondo, porque es un coche muy confortable en el interior, y con este motor también es cierto que es muy potente, 190 caballos, pues estamos ya hablando de un coche que sí, que ofrece una dinámica, bueno, aceptable en niveles altos. En este caso, un motor que nos aporta una buena relación, es un 4 cilindros en línea, gasolina, por eso lleva una etiqueta C de la medioambiental, de la DGT a día de hoy, y que por supuesto cuando vamos en modo eco, como ahora mismo, vamos con un ritmo muy normal. Luego tenemos el modo comfort, modo normal, un modo sport, un individual y el modo snow, donde aquí la tracción inteligente aporta ese par en el eje necesario para situaciones más rebaladizas, más complicadas. Obviamente os he dicho antes que había un botón off-road. Este botón nos activa el modo off-road, y aquí en el cuadro nos tiene tanto la brújula, el altímetro y la temperatura de motor. Por supuesto también tenemos el control de descenso disponible para pendientes. Esto, bueno, es un coche que abarca o toca muchos palos, ¿vale? Tanto para el día a día como para ir en autovía, en viajes, luego si te quieres meter en zonas un poco más complicadas, hacer un poco de todoterreno, y por supuesto, bueno, situaciones que pueda haber nieve, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esto es un coche que al tocar todos los palos, digamos que no es perfecto en ninguno. Intenta hacerlo, sobre todo a nivel de conducción y de uso diario. Es un coche, vamos, más que suficiente para un uso diario. Incluso digamos que es su objetivo principal, de que tengas un coche confortable para tu día a día, ir al trabajo y tus escapadas de fin de semana o de vacaciones, pues tienes un coche con muy buena opción. Pero ya cuando queremos salir del asfalto, por ejemplo, sobre todo con estas llantas 19 con un perfil tan bajo, no lo veo. Sobre todo, bueno, este es un acabado Sportline, es un acabado más enfocado a un diseño y un aspecto más deportivo, y por eso tendremos este comportamiento. Una frenada con un recorrido bueno, sentimos la mordida en una buena distancia. La dirección transmite, sí, transmite bien, no tanto como otros coches, sobre todo en términos deportivos, porque si vamos ahora al modo Sport, el coche mejora su reacción al pedal del gas, y bueno, aquí notamos también cierto nivel de modificación de suspensión, ¿vale? En este caso también podremos modificar en todo el término de ajustes, ¿no? De sistema, DSC, dirección, propulsión, sonido del motor. Todo esto está recreado por altavoces y no tenemos un sonido de motor quizás más deportivo, más contundente. Aquí está todo por altavoces, y en ciertos momentos en altas velocidades nos puede resultar incluso algo aburrido, o incluso que no te da ese espíritu, ¿no? Al menos a mí no me termina de convencer esta recreación por altavoces. En algunos modelos sí se acerca un poco, pero en estos modelos yo lo hubiese dejado normal, tampoco llevarlo a tanto detalle. Pero bueno, en cuanto a plomo, esta suspensión va con las inercias típicas de un SUV, pero que tiene buen recorrido de suspensión. Tenemos también
muy buen ajuste en cuanto a dirección, traza bien las curvas, y en cuanto pisamos el freno no notamos ningún tipo de descompensación o fatiga en el sistema de frenado. De momento no hemos acusado ningún tipo de problemas en este aspecto. Ahora que vamos en modo Sport, ya tenemos ese ronquido más grave, en este caso, para acelerar, ¿no? Y bueno, no sé, en algunos momentos en autovía incluso me ha resultado un poco incómodo porque es muy exagerado, y a pesar de que es un motor 2 litros, que es 4 cilindros en línea, tampoco es un 6 cilindros, para nada, y el sonar es un poco raro. En cuanto a disposición de conducción, muy correcto, buena lectura de cuadro de instrumentos, el cuadro de infoentretenimiento también muy correcto, usable, incluso con el sistema de clima independiente tiene muy buena nota, me gusta. El espejo interior fotocromático, tenemos buena visibilidad, y por los exteriores de igual manera. En este caso, bueno, buena lectura, y el puesto de conducción en cuanto al asiento es correcto. En esta versión tenemos regulación eléctrica, incluso con memoria, y podremos regular con muy buen detalle a la perfección el punto idóneo para conducir, y esto se agradece. El volante se regula tanto en profundidad como en altura, tiene buen tacto, llevamos levas aquí en el volante para poder hacer uso de esta DSG-7 en modo manual. También podemos elegir aquí en modo D o en modo Sport. Si vamos en el modo Sport se nos va automáticamente este modo, y ya os digo que tenemos una reacción de esta DSG-7 muy, pero que muy buena. Bueno, vamos al punto más problemático, ¿no? Los consumos. Estamos ante un motor que tiene buenas prestaciones, 190 caballos, y que nos permite tener un buen comportamiento dinámico, pero en este caso ya os digo que estamos en los 7,7, 7,8 de media general en toda la prueba, pero entramos ya concretos donde ya hemos recurrido a ir un poco con un ritmo más alegre, trazando curvas, bueno, un ritmo más alegre. Estamos ya en 8,8, 8,5 litros sin ningún problema. Así que es un motor que puedes bajarlo un poco en ese entorno de los 7,7, 7,5, pero que automáticamente te sube a los 8, 8,5 litros sin mayor problema. Pero es un motor que te invita a disfrutar de la conducción, un motor que te invita a ser más sugerente con este pedal del gas, disfrutar, tiene un buen trazado, así que es un coche que es muy noble en cuanto a disposición de elementos, capacidades y de conducción. Lo veo muy equilibrado, es un coche muy noble en todos los aspectos, que no te ofrece ni lo mejor en deportividad ni lo mejor en confort, pero te ofrece una buena nota en cada uno de estos apartados. Así que es un coche que te va a sacar una buena sonrisa si buscas este equilibrio general de un coche, ¿no? Obviamente no olvidemos que estamos ante un coche SUV y que hay detalles que no se pueden olvidar. Así que no nos vengamos arriba pensando que estamos ante un coche deportivo, un coche con unas prestaciones súper altas. Así que vamos, yo creo que es momento ideal, no sé qué opináis, de darles mi veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso Skoda Karoq. Digo grandioso porque desde que probé su primera versión y en algunas otras versiones, acabados, motorizaciones, me ha resultado ser el SUV más sincero de toda la gama de SUVs que hay en el mercado. Un coche práctico, un coche amplio, que de diseño eso ya es muy subjetivo, pero que estaba bien, y ahora le han dado un giro de tuerca y yo creo que lo han mejorado con los toques necesarios a mi punto de vista que faltaba, y sobre todo en la parte trasera, que yo creo que es donde ha ganado muchísimo más. En cuanto al interior, bueno, no nos dejemos también deslumbrar por todos estos acabados en este acabado Sportline. Recordemos que es la versión más alta, estamos en el entorno de los 40-43 mil euros, sin descuentos ni promociones,
Esto es precio lista oficial, que siempre estáis discutiendo que no, que estos son listas oficiales, precios oficiales que lanzan de las marcas de cada coche, que luego los concesionarios o la propia marca puntualmente hacen promociones y descuentos. Esto no podemos hablar de ello porque puedes estar viendo el vídeo a día de hoy, en octubre, como lo puedes estar viendo en diciembre, dentro de 2 meses. Esto es algo que tenemos que tener un poco controlado. Así que está en ese entorno de los 40 o 43.000 euros y sin descuentos ni promociones. Ojo, es el más alto de la gama, tanto por motor como por acabado. Así que, ojo porque no dejemos en deslumbrarnos por un Karoq tan bien equipado. Obviamente, si estás buscando un coche, un Karoq un poco más bajo de precio, pues tienes mucha variedad, buenas motorizaciones y la línea de diseño se mantiene bastante bien. Así que es una gran alternativa para quien busque este tipo de coche, el SUV, y que guarde un buen compendio de elementos, practicidad, espacio, dinamismo. Está muy bien equilibrado este coche. Y nada, un placer haber probado nuevamente una nueva versión del Karoq, y a vosotros agradecerles la visita. No olvidéis suscribiros al canal y por supuesto también activen la campana para que lleguen las notificaciones y déjenos un like si te ha gustado este vídeo. Por supuesto nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Por supuesto también la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Agradecemos a Skoda España la sesión de este Skoda Karoq. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.